en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Movimiento Misionero Mundial, buenos días. Muy buenos días, la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial les saluda nuevamente en su programa Palabra de Vida, sembrando la buena semilla. Envío un saludo a los hermanos de la zona 70, a todos los amigos que nos están sintonizando en el día de hoy. Un saludo al hermano Hernando Barrera, a la hermana Carolina, a la hermana Graciela, a su familia, a Fabián, a Edinson y a la hermana Esperanza, a su hijo, a su familia. Un saludo al señor Raúl Granados y al señor Cervelión, que está de visita desde la ciudad de Bucaramanga aquí en Cúcuta. Y empezaremos pues saludando a los pastores invitados que tenemos el día de hoy. Bueno, buenos días, Dios les bendiga a todos los televidentes que en esta mañana nos están mirando. Queremos decirle que Dios les bendiga grandemente. Por la gracia y misericordia de Dios, pues estamos sirviendo en el barrio El Talento, en una de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Mi nombre es Marvin Ortiz y entendemos que es la gracia y la misericordia de Dios quien los ayuda a seguir adelante. En los cultos nos ha estado visitando la presencia de Dios. Por eso en esta mañana hemos querido ir y compartir más de la palabra del Señor, pero también quiero saludar a Pastor Mauricio, amigo, que también nos esté saludando en esta mañana. Mi saludo fraternal en el amor del Señor a todas las personas que nos alcanzan a mirar en el municipio del Zulia, Los Patios, San Cayetano, todo Cúcuta, que a esta hora están sintonizados. Mi saludo fraternal en el amor del Señor. Hemos venido a este lugar para hablar del mensaje, la palabra del Señor, lo que el Señor puede hacer en las vidas, en los corazones. Pero antes de comenzar queremos hacer una pequeña oración, encomendar al Señor este servicio. Así es, queremos presentar al Señor este programa para que tenga grande bendición a los que nos están mirando, que el Señor sea llegando también a cada hogar y cada casa, sea visitando. Por eso, si usted sabe orar, le pedimos que con nosotros ore para que este programa sea de bendición también en su casa. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, queremos pedirte para que tu gracia esté sobre nosotros, para que tu palabra corre y haya cabida en cada corazón, Señor, que a través de las pantallas esta palabra pueda ser, Dios mío, vivificante, Dios mío, levantando al caído y al desanimado y sanando al enfermo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. También queremos saludarte de una manera especial a nuestro hermano Ángelo, que hoy nos está acompañando en este programa y queremos pues escucharle también a él. Amén. Bueno, es un placer pues saludar a todos los televidentes el día de hoy. Es un programa que busca enseñarle la palabra, invitar a cada uno de los televidentes a que busquen al Señor, que busquen a Jesucristo, que es la solución a todos los inconvenientes, a todos los problemas que se presentan en el diario vivir. Antes de entrar con los pastores en el tema del día de hoy, quiero invitar a todos los televidentes a que nos busquen en Facebook, en la página Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Allí nos encontrarán. Escríbanos también al WhatsApp 312-509-6191, WhatsApp 312-509-6191. Envíenos las preguntas y que ustedes tengan de dudas sobre el tema que se va a tratar el día de hoy. Con la ayuda del Señor estaremos pues contestando y dando la respuesta adecuada a la pregunta que ustedes nos envíen. Entonces pasamos ahora con nuestros pastores para que inicien el tema del día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema, si crees, verás la gloria de Dios. Este tema lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en la historia de Lázaro, de la muerte de Lázaro. Y quisiera leerle para ustedes, y si ustedes tienen un ejemplar ahí en su casa, una Biblia, quisiera que vaya con nosotros al Evangelio según San Juan, capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 17 en adelante, lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, y lo leo de la siguiente manera, bajo la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios.
y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y he de ya porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Amén. Quiero decirle que la palabra del Señor nos muestra esta historia, este relato bíblico, que es bastante conmovedor. Se habla de una familia, la familia de Lázaro, de Marta y María, donde encontramos un doloroso episodio que era la muerte de Lázaro. Cuando Lázaro muere, queda desconsolada Marta y María, sus hermanas. Por eso, donde leíamos en el capítulo 11, antes, encontramos que cuando Lázaro estaba enfermo, habían mandado a llamar al maestro, a Jesús, para que viniera a orar por él. Por eso la pregunta, o lo primero que le dicen cuando ven al maestro, es diciéndole: si usted hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le habían mandado a llamar porque Lázaro estaba enfermo. La Biblia no menciona cuál era su enfermedad, no dice de qué murió Lázaro, pero se dice que tenía una enfermedad y que de esa enfermedad murió Lázaro. Gloria al Señor. Yo quiero también que nuestro hermano Pastor Mauricio también siga complementando este tema. Aleluya. Bueno, en el capítulo 11 del libro de San Juan nos habla esta historia, como decía nuestro pastor Marvin. Vemos por la palabra del Señor que el Señor Jesús era amigo de esta familia. Marta, María y Lázaro estaban con el Señor apasionadamente. Ellos veían milagros, señales que el Señor hacía, y había una comunión con el Señor. Se amaban mutuamente entre ellos, había una confianza especial. Ellos le mandaban a llamar, el Señor llegaba de repente a sus hogares, les visitaba y eran llenados de la presencia y la gloria del Señor. Dice que al pasar algunos días, algunos meses, el Lázaro se enferma
y ellos mandan a llamar al Señor. Y este llamado no era una visita más del Señor. Este llamado era una visita con urgencia, que necesitaban que el Señor llegase a su vida, a su casa, y obrara un milagro especial. El Señor estaba en Jerusalén, y dice que Jerusalén estaba cerca a Betania, como a 15 estadios. Estaba muy cerca el Señor. Pero hay gente que dice, bueno, si el Señor era tan amigo de esta familia, si era tan amigo de Marta, María y Lázaro, ¿por qué Él se demora? ¿Por qué Él tarda en ir? ¿Por qué Él espera que Lázaro muera y esté en el sepulcro para ir? Muchas personas quieren buscar a Dios en sus momentos adversos, en sus momentos difíciles, en sus momentos de prueba, de tribulación, hacen y alzan su mirada y van al Señor. Y el Señor en muchas ocasiones tarda la respuesta, tarda, alabado el nombre del Señor, la solución al problema, a la enfermedad. Y las personas comienzan a dudar del amor del Señor, comienzan a dudar de los planes de Dios. Y vemos aquí por la palabra del Señor que el Señor amaba a esta familia. Y como la amaba, el Señor quería enseñarles a confiar en Dios, a creerle a Dios. Porque el Señor en nuestro lado, todo lo tenemos. El Señor en nuestro lado, las cosas marchan bien. Pero hay momentos en que el Señor nos deja para que nosotros dependamos de Él, para que nuestra confianza esté en ese Dios maravilloso. Hay momentos donde Dios nos permite las adversidades, Dios nos permite las pruebas, Dios nos permite las luchas y las dificultades para que creamos en Él. Si nosotros no tuviéramos escasez, no tuviésemos problemas, pues no colocaríamos la confianza en Dios, porque fácilmente diríamos todo lo tengo, todo lo puedo, pero a veces se necesita tener un problema para nosotros colocar nuestra mirada en el Señor. La gente hoy en día tal vez dice, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me escucha, porque se siente tal vez en un problema encerrado, se siente tal vez solo, se siente triste, como se sintió tal vez María y Marta en este problema, se sentían desconsoladas y tal vez ellos preguntaron diciéndole, el maestro en verdad no me quiere. Pero sabe una cosa, que el maestro, nuestro Señor Jesucristo, nunca llega antes, pero tampoco llega después. Siempre llega en el momento preciso, en el momento indicado, en el momento que usted y yo creemos en Él. Cuando el Maestro llega, Él llega para traer salvación. Cuando el Señor llega a una casa, llega para traer vida, para traer sanidad. Así que si alguno está enfermo y alguno está pasando por momentos difíciles, yo quiero decirle, debes creer en el Señor. El que le cree a Dios, todas las cosas le son posibles, dice su palabra. Por eso hoy en este programa le queremos decir que si le crees a Dios, verás la gloria de Él. No importa la dificultad, no importa lo que te esté rodeando, no importa el problema, Cristo tiene la solución para Él. Únicamente debes de creer en Él. Para Dios no hay nada imposible, dice su palabra. Así que si tienes deudas en los bancos, así que si estás enfermo, si el médico te ha dicho que no tiene solución, si todos te han dicho que tú eres un problema, yo quiero decirle, para Dios no hay nada imposible. Dios puede obrar de una manera especial. Lo único que tienes, amigo, que hacer y hermano que me escucha, es creer realmente en Dios, como la Biblia nos manda, creer en el Señor para ver cosas grandes, para ver cosas maravillosas. Si nosotros no le creemos, nunca veremos la gloria de Dios. Si usted mira la palabra donde mirábamos en el versículo anteriormente, cuando llega nuestro Señor Jesucristo al encuentro de Marta, o Marta llega al encuentro del Señor Jesucristo, lo primero que le dice es, Lázaro va a resucitar. Ya le había dicho que el problema lo iba a hacer. Y cuando Dios habla, Dios lo va a hacer. Si Dios te ha dicho que contigo va a hacer cosas grandes, si Dios te ha dicho que de ti va a ser una persona importante, que Dios te va a bendecir, cuando Dios habla, Él lo cumple.
y su palabra lo dice, que lo había dicho, que Lázaro había de vivir. No sé si mi hermano Ángelo quisiera complementar o tirar más palabras para con este tema. Exactamente. Nosotros cuando Dios nos habla a nuestra vida, debemos aprender a confiar en Él. Y en este caso, pues nosotros como seres humanos tenemos un inconveniente, y es que Dios nos dice, vaya a hacer esto contigo. O usted sabe que Dios ya por medio de su palabra o de alguna manera le ha dicho que va a hacer algo con usted y usted espera que eso sea ya mañana, en un mes. Y resulta que hay ocasiones que Dios deja pasar, como pasó aquí en el caso de esta familia, que ellos van y le dicen al Señor que venga, y el Señor se toma su tiempo. El Señor no, estando aún cerca, no viene a ellos a buscarles cuando Lázaro aún estaba vivo, porque Él esperaba que ellos creyeran, que ellos tuvieran esa confianza en Él. Entonces, hay ocasiones en las que tenemos nosotros que confiar a pesar de que no estemos viendo las cosas, a pesar de que las cosas aparentemente se complican, porque ellos, mientras Lázaro estuvo vivo, ellos tenían la confianza de que si el Señor llegaba, estando Lázaro vivo, la solución todavía era posible. Pero resulta que Lázaro muere y Jesús aún no ha llegado. Y cuando Jesús llega, le dice, si tú hubieras llegado cuando estaba vivo, entonces él aún no estaría, él no hubiera muerto. Y entonces es cuando Jesús le dice, si yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, es lo que nos dice. Entonces después nos muestra que por más de que el problema, la circunstancia llegue al punto más crítico en el que nosotros creemos que no es posible, Dios hace el milagro como hizo con Lázaro, que al último momento le dice, Lázaro, ven fuera, y le hace el milagro a esa familia, cuando ya esa familia había creído que ese milagro no era posible. Entonces, eso es confiar en el Señor y creerle a Él hasta el último momento. Amén. Dice que habiendo dicho esto, el Señor llamó a María, la hermana del que había muerto, de Lázaro, y comienzan ellos a hablar, a dialogar entre sí. Y había la gente de las personas de la aldea, habían venido a consolar a Marta y a María. Sabemos de que había muerto su hermano, y en primer lugar vemos que era el hermano de ellas, era varón, hombre, y como todo hombre tenía una responsabilidad que el Señor ha delegado, ser la cabeza del hogar. Vemos que no hay un padre ni una madre, son 3 hermanos, y las 2 hermanas tenían la confianza y la esperanza en Jesús. Su hermano estaba enfermo y sabemos de que él trabajaba y cumplía con la solvencia del hogar, la economía, las cosas que se necesitaban. Él trabajaba y le daba a ellas todo lo que ellas quisieran. Era una familia muy unida. Al morir él, cambia la situación, cambia ahora el panorama. Viene a pasar de que ahora Marta y María ya no dependían de Lázaro. Ellas ahora tenían que ir a depender de ellas mismas, a que sus vidas cambiaran y dieran un giro de 180 grados. Ahora ellas eran las que iban a tener la responsabilidad en el hogar, del mercado, de los recibos, de todos los compromisos que Lázaro había dejado. Por eso, cuando el Señor llega a ellas, va a visitarlas, dice que ella llega a sus pies diciendo: Señor, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, no hubiera pasado esto, lo que ha acontecido. Pero me gusta mucho que el Señor no llega pidiéndole disculpas a Marta ni a María, sino que Él llega de una vez preguntando a dónde le han colocado, dónde Amén, es así el es. sitio. Y esto nos da a entender de que el Señor no se preocupaba por lo que estaba pasando entre ellas, sino que quería demostrarle el poder de Dios. A veces nosotros vemos que los problemas son más grandes que Dios, y a veces tenemos al Señor cerca de nosotros, que llega a nosotros,
pero le ignoramos. Y el Señor llegó de una vez a solucionar el problema diciendo dónde le colocaron. Ellas no comprenden, no entienden lo que el mensaje que el Señor está diciendo, sino que le dijeron, ya pasaron 4 días, ya hiere, ya es demasiado tarde. Pero el Señor no dijo, he llegado demasiado tarde, he llegado cuando no hay esperanza. Quizás, amigo, amiga, tú te sientas de la misma manera, te sientes de que no hay esperanza, no hay solución, no hay alternativa, que quizás piensas que ya todo ha acabado, que todo es frustración, pérdida, pero el Señor quiere levantarte nuevamente, quiere que tú creas en Él, que tú puedas depender de Él y así poder que tú veas el poder del Señor. El Señor llega a la tumba de Lázaro y se conmueve su corazón y comienza el Señor a llorar. Su espíritu se estremece y las personas que estaban alrededor de la tumba de Lázaro, de la tumba de aquel amigo que el Señor amaba, dijeron, de verdad le amaba, de verdad tenía un sentimiento puro hacia Lázaro. Y comenzaron a decir, bueno, que abrió la vista al ciego, que hizo ese milagro, ¿por qué no obró en la vida de su amigo y quitó la enfermedad? Bueno, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si nosotros queremos recibir un milagro, primero tenemos que tener fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nosotros tenemos que creer, primero, que hay un Dios, que nuestro problema no es más grande que Dios es más grande que nuestro problema. Si nos acercamos a Dios, si venimos en busca de Dios, tenemos que creerle, tenemos que creer que Dios puede solucionar esa situación, ese problema. Para Dios no hay nada imposible. Cuando encontramos nosotros personas que le creyeron a Dios, encontramos también en una de esas personas, encontramos a Abraham. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Y eso es lo que hoy queremos que usted, amigo que nos está mirando en esta mañana, y hermano también, crea en Dios. Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Muchos dicen creer en Dios. Si le preguntáramos a cualquier persona del común, si le preguntáramos, oye, a un borracho que si cree en Dios, él va a decir, sí, yo creo en Dios. Si le preguntáramos tal vez a un maldiciente, ¿usted cree en Dios? Me va a decir, sí, yo creo en Dios. El problema es que no le cree a Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Y eso es lo bueno y lo importante cuando uno le cree a lo que Dios había hablado. Conocemos también el problema de Abraham. Abraham, ¿qué era lo que le había creído a Dios? Que Dios haría de él una descendencia grande. Amén. Sabemos que Abraham no tenía hijos. Su esposa era de avanzada edad y era estéril. Pero aún así Dios le estaba prometiendo que le iba a dar un hijo, que le iba a dar descendencia, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, imposible de contar. Pero este hombre creyó que Dios podía hacer algo. Amigo que me está mirando en esta mañana, que nos está sintonizando a través de este canal, queremos decirle que si usted le cree a Dios, cosas grandes hará Dios con usted. Si usted le cree a Dios, verás la gloria de Dios. Para Dios no hay nada imposible. La mujer de Abraham era Sara y esta mujer era estéril. Había un problema, pero cuando uno le cree a Dios, no importa el problema, no importa la adversidad, no importa la circunstancia. Cuando uno le cree a Dios, uno recibe lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado. Amén. Amigo, es importante que usted entienda que es necesario creerle a Dios. Es necesario creerle a Dios para que ese problema que estás viviendo, para que ese problema por el cual estás pasando, se pueda solucionar. Aprender a entender que la dificultad del problema
no limita a Dios en ningún momento. Es importante aprender a confiar en Dios. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Primero los invito pues a que nos busquen por la página de Facebook, Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, invitándolos también a que nos escriban al WhatsApp 312-509-6191. Ya volvemos y continuamos con este tema tan bonito que estamos tratando. Ya volvemos con más de nuestra programación. Cúcuta TV. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
amables televidentes, estamos de regreso en su programa Palabra de Vida, sembrando la buena semilla. Ha sido una bendición hasta el momento ir hablando de la palabra del Señor. Si crees, verás la gloria de Dios. Invito pues a todos los televidentes a que nos busquen en Facebook, Palabra de Vida, sembrando la buena semilla, y que nos escriba al WhatsApp 312-509-6191 y estaremos atentos a cada una de sus preguntas y con ayuda del Señor contestaremos. Entonces, seguimos con el tema, si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Nuestro hermano Marvin hablaba de Abraham, cómo él le creyó a Dios, cómo él confesó esto que no se podía ver, era algo ilógico. Vemos de que ya él era un anciano, su esposa de igual manera, toda la vida era estéril y era algo ilógico lo que Dios le estaba prometiendo. No importa lo que Dios te haya dicho que va a hacer contigo, si Él lo prometió, Él lo hará. No importa si la gente dice que es algo ilógico de lo que Dios puede hacer, Dios lo hace. En cierta ocasión había un hombre y él estaba en un bus, iba rumbo a su casa, venía de la clínica con su hijo, aproximadamente de entre 10 y 11 años, y él iba ahí en su condición llorando, triste, nadie sabía por qué él lloraba, pero de repente para el bus en un semáforo y se sube un joven predicando, si le crees verás la gloria de Dios, y comienza a decir, si tú crees va a haber grandes resultados, si tú crees no importa lo que diga el médico, si tú crees no importa la economía, si tú le crees a Dios, entonces el Señor puede manifestarse en su vida de una manera especial. Este hombre, al oír estas palabras, dijo, yo no creo en Dios, yo no creo que hay un Dios que pueda cambiar las cosas, yo no creo que haya un Dios que pueda restaurar, que pueda sanar. Eso es mentira, eso es algo ilógico. ¿Cómo es posible de que de la noche a la mañana o de un momento cambien las cosas? Pero este joven insistía, cree, verás la gloria de Dios. Este joven decía, lo que la gente necesita es abrir su corazón y permitir que el Señor entre en su vida y darle una oportunidad al Señor. Este caballero se enojó demasiado, dijo, yo cierro mis oídos, yo no quiero oír más de eso, del evangelio, ni de creerle a Dios. Es más, si usted sigue predicando lo que está predicando, voy a pasar por la pena, pero me tendré que bajar del bus. Y si no me bajo yo, lo bajo a usted. Pero los dos no podemos venir en este bus. Este joven no se intimida, sino que sigue predicando con más unción, con más poder, hablando de ese Dios poderoso que sanaba. Y de un momento a otro, el caballero se levanta, se dirige al joven, pero su hijo le agarra de la mano, lo voltea a mirar y este caballero comienza a llorar y a llorar, y se comenzó a exaltar y alabar el nombre del Señor. Se colocó de rodillas y comenzó a gritar a voz en cuello diciendo, perdóname Dios. El joven no sabía lo que había pasado. Él esperaba que el caballero le pegara, pero le dice, bueno, usted no era que me iba a pegar si yo seguía hablando de Dios. Este joven le dice, ¿por qué ese cambio de actitud? El caballero le habla diciendo, mira, ahora yo creo en Dios. Ahora yo sé de que hay un Dios que sana, que restaura, que levanta. Ahora yo sé que hay un Dios en los cielos que me ama. El joven le dice, no entiendo por qué usted me dice esto, ¿qué pasó? ¿Por qué este cambio de actitud? Y él le dice, mi hijo, los médicos habían dicho que él nunca iba a caminar, que él nunca iba a ser un niño normal, que él nunca iba a jugar como los demás niños, que él nunca iba a ser un niño normal. Pero apenas usted empezó a predicar a ese Dios verdadero, de creerle a Dios, este milagro se ha ejecutado en este bus. Yo ahora confieso la bendición del Señor. Yo antes no creía en Dios,
pero la palabra tocó mi corazón. La palabra que usted hablaba de que Dios cambiaba las cosas, sanó a mi hijo. Ahora mi hijo puede caminar, ahora mi hijo puede andar, ahora mi hijo puede tener una vida distinta. La medicina, los médicos dijeron que no, pero el Dios poderoso dijo que sí. Alabado el nombre del Señor. Y ahí vemos lo que puede hacer el Señor. Ahí vemos lo que puede hacer nuestro amado Redentor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bueno, cuando nosotros le creemos a Dios, alcanzamos a ver cosas grandes. Amén. Y muchas veces, como lo dije al principio, cuando uno lo tiene todo, no coloca su confianza en el Señor. Y Dios permite las pruebas, las circunstancias para que creamos en Dios. Amén. Cuando estamos necesitados, al principio nosotros tratamos de buscar la ayuda humana, la ayuda del hombre. Vamos en busca de uno, de otro, que nos dé la solución. El testimonio que decía nuestro hermano y pastor Mauricio, que era que aquel hombre había gastado tal vez sus recursos humanamente yendo hacia los médicos. En la Biblia encontramos también de una mujer que es la mujer del flujo de sangre. La Biblia dice que ella tenía una enfermedad de hacía 12 años sufriendo de esta enfermedad. Ella tenía ese problema y ese problema le había llegado a perder la esperanza. Esta mujer ya se sentía sin fuerzas. La Biblia lo menciona en el Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 23 en adelante, donde dice la Biblia que esta mujer tenía esta enfermedad y que había gastado todo cuanto tenía. Quiere decir que esta mujer había ocurrido o había asistido a todos los hombres buscando la ayuda de Dios, buscando de que ellos le pudieran solucionar el problema físico que ella tenía. Pero la Biblia dice que ella, entre más buscaba médicos, cada vez le iba peor. Esta mujer gastó toda su plata, gastó todo su dinero. Yo me imagino 12 años de sufrimiento donde esta mujer pasó necesidades duras. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero me lo puedo imaginar, en muchas ocasiones esta mujer queriéndose quitar la vida, queriendo no existir más, porque una enfermedad como esta le impedía tener una familia. Amén. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, quien padecía del flujo de sangre más del tiempo de Dios que tenía una mujer, pues esa mujer era desechada, esa mujer la declaraban inmunda. Pero esta mujer, dice la Biblia en el capítulo 5 de Marcos, del versículo 21 en adelante, dice la Biblia que cuando el Señor venía una gran multitud. Esta multitud iba hacia la casa de Jairo, iban a orar por la hija de Jairo. Pero dice la Biblia que cuando ellos iban hacia la casa de Jairo, la mujer que padecía del flujo de sangre, dice la palabra que oyó hablar, escuchó decir lo que había hecho el maestro. En el capítulo 5, la Biblia dice que Jesús había libertado al nazareno, al gadareno, perdón, el endemoniado gadareno. Y entonces esa fama se había empezado a infundir por todas las regiones, tanto que lo que escuchó hablar esta mujer fue que Dios se estaba glorificando, que Dios tenía poder, que en él había algo diferente. Por eso esta mujer, gloria al Señor, creyó a Dios. Dice la Biblia que oyó, y luego que oyó, empezó a aumentar su fe, empezó a creerle a Dios. Y dice la Biblia que dentro de sí, ella creyó y dijo: si yo tan solo tocar el borde del manto del Señor, yo seré sana de mi azote. Dice la Biblia que esta mujer empezó a saltar obstáculos, empezó a pasar por medio de la gente. Sí, tal vez hubiesen muchas críticas, tal vez hubieron muchas maldiciones, tal vez le dijeron: quítate de aquí, apártate, ¿para qué quieres pasar? Tal vez le dijeron muchas palabras, pero esta mujer no se detuvo. Esta mujer quiso llegar a la meta. Ella dijo: si yo creo, si yo toco el borde del manto del Señor, veré la gloria de Dios. Y dice la Biblia que ella tocó el manto del Señor y fue sana. Amén. Queremos que todas las personas que nos están mirando, si tú te estás pasando por algún momento difícil, hemos ya visto miles de ejemplos por la palabra. Yo creo que pasaríamos el día entero
analizando, hablando de las miles de personas que le creyeron a Dios y vieron la gloria del Señor. Queremos que usted allí en su hogar, en el lugar donde se encuentra, en el trabajo, en su casa, quizás está haciendo las labores diarias, cotidianas que se hacen a esta hora, pero yo te invito a que tú le abras el corazón al Señor. Yo te invito para que abras tu vida al Señor, para que le creas a Dios, para que el Señor tome el control de tu vida y de tu corazón. Qué bonito creerle a Dios, qué bonito servirle al Señor. Y yo creo y confieso que Dios puede obrar un milagro en la salud, en la economía y en cualquier otra área que podamos mirar que el Señor puede hacer de una manera muy especial, muy poderosa, de la gracia y la bendición de nuestro amado y Redentor Jesucristo. Amén. Es necesario que cada uno de los amigos que nos están viendo entiendan la necesidad que hay en las vidas que no tienen al Señor Jesús. Es necesario que usted dé el paso. Si miramos en la historia que estábamos viendo de la muerte de Lázaro, cuando Jesús llega al lugar, después de haber preguntado dónde está sepultado, lo primero que le dice Jesús es: quita la piedra, quita lo que está obstaculizando que yo pueda obrar en ti. Entonces, lo que tiene que hacer usted es quitar eso que hay en su vida que impide que usted se acerque a Dios. Entonces, cuando usted haga eso, va a pasar como pasó con esta familia. Quitaron la piedra y entonces Jesús ya dijo: Lázaro, ven fuera. Y fue donde se vio ese milagro maravilloso. Dios puede hacer un milagro maravilloso en su vida. Dios puede hacer un milagro precioso en su vida, pero es necesario que usted haga su parte. Es necesario que usted quite la piedra para que Dios obre de una manera maravillosa. Invito entonces a los pastores, pues que cada uno de ellos inviten a los televidentes, que los visiten en cada uno de los lugares donde ustedes están laborando en la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Pues si se encuentra cercano al Talento, cerca de Cerro Pico, Nueva Ilusión o por alrededor de Sabana Verde, estamos ubicados ahí en el barrio del Talento, la gracia y misericordia de Dios. Ahí estamos iniciando una obra del Movimiento Misionero Mundial, y si nos quisiera acompañar, ahí estaremos los días martes, culto de oración, jueves, culto de enseñanza, sábados, culto de damas o de jóvenes, de caballeros, domingos, escuela dominical a las 8 de la mañana y cultos evangelísticos a las 5 de la tarde el día domingo. Si alguno nos quisiera acompañar o de pronto se quisiera comunicar conmigo, mi número es 321-227-9007 y ahí le estaremos orientando. También, si a alguno le queda cerca el barrio La Nueva Ilusión, también está la obra del Señor en aquel lugar. Estamos por toda la entrada principal, ahí está el aviso de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Tenemos nuestros cultos el día martes a las 6:30 de la noche. El día jueves tenemos el gran culto de enseñanza de la palabra del Señor a las 6:30 de la noche. El día sábado también tenemos unos preciosos cultos de bendición de damas, caballeros, y también los niños participan de los cultos. Los domingos en la mañana también la gran escuela dominical, la asistencia a la casa del Señor, el día del Señor. En la mañana los niños tienen su día de escuela dominical. Asista con todos los niños a la gran escuela dominical, y en la tarde a las 4:30 tenemos el gran culto evangelístico, culto de milagros, culto de poder. Si usted desea más información, llámanos al celular 310-808-7474 y estaremos orando por tu necesidad, orando por tu familia, orando para que el Dios de la gloria bendiga de una manera muy especial sus vidas. Así que estamos ubicados en el barrio La Nueva Ilusión por la entrada principal. Entonces invitamos a todos los televidentes que están cercanos a La Nueva Ilusión, al Talento, a que se dirijan a cada una de estas iglesias. Allá encontrarán una guianza espiritual, encontrarán la presencia de Dios en cada una de esas iglesias. Entonces acérquense para que puedan encontrar pues a Dios en sus vidas y puedan aceptarlo. Ha sido pues una gran bendición estar con los pastores aquí, llevando la palabra de Dios
y enseñándoles a ustedes la doctrina y la palabra del Señor. Les invito pues a que nos busquen en la página de Facebook, Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, y que nos sigan sintonizando de lunes a viernes aquí por Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Aprovecho pues un corto momento pues para enviarle un saludo a mi señora madre que está de cumpleaños, que el Señor me la bendiga muchísimo y que de los mejores deseos de mi parte, de mi hermana y de toda mi familia, y que el Señor les bendiga en este día. Nos vemos mañana y que tengan un buen día. Les deseamos la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Chao, chao. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Esta es Cúcuta TV.